importante. Es que quería que volviéramos al tema del presupuesto porque usted lo estaba manifestando ahora. Pertenece usted a esa comisión. Ya sabemos que no se aprobó, lo va a aprobar entonces el presidente. Pero en una oportunidad estábamos hablando en esta mesa de opinión y decíamos, venga, pero si el Congreso no lo aprueba, sale por decreto, entonces el Gobierno Nacional es el que va a determinar a qué ministerios básicamente y qué programas se destina el rubro. Por lo tanto, finalmente entonces en manos del Congreso, porque usted dice vamos a estar vigilantes, pero ya no hay vigilancia de nada, porque eso ya sale por decreto, vamos a dar tanto a seguridad, tanto a educación, tanto a infraestructura, pero ¿cuál es el alcance de la vigilancia? O lo otro es, si eso se aprueba, se podría entonces llevar a la Corte para que ellos lo reversen. A ver, mira, te cuento cómo es el procedimiento. El presupuesto se aprueba entre el Congreso y el Gobierno. O sea, el Gobierno presenta una propuesta de presupuesto. El Congreso la discute y puede hacer modificaciones, ¿cierto? Si el Congreso no aprueba el presupuesto, ¿qué pasó? O sea, no hubo un acuerdo para mayorías. Entonces, eso quedó bloqueado. Primera vez en la historia que pasa. ¿Por qué los que estamos en oposición votamos en contra de la propuesta del Gobierno? Porque estaban hablando de que iban a recaudar un monto que no es posible recaudarlo. O sea, es como, volviendo al fútbol, si el dueño de Nacional o Medellín me dice, mire, yo voy a tener una asistencia de 45.000 personas promedio todo el año. Le digo, no es posible, el estadio solo caben 42.000 y no se llena todos los partidos. O sea, me estás dando una cifra imposible. El gobierno planteó cifras imposibles de recaudo para tener más margen para distribuir plata en los diferentes programas. Entonces nosotros le propusimos una cifra menor al gobierno. Ellos dieron 523 billones, nosotros dimos 488. La bancada de oposición no votamos el del gobierno y la bancada de gobierno no votó el de nosotros. Entonces quedó bloqueado el presupuesto. ¿Qué pasa ahorita? El gobierno no va a decidir a qué programa, rubros o ministerios le va a mandar la plata. Tiene que aprobar por decreto el que presentó... El año pasado. No, este año, en julio. El que no aprobó la oposición. Sí. En resumen, 523. Exactamente. En resumen, el gobierno tiene la sartén por el mango. O me aprueban el que yo digo, o yo lo saco por decreto. Los anteriores gobiernos, incluyendo este de Petro, habíamos hecho acuerdos con el Congreso. Mire, recorten aquí, aumenten aquí. O sea, lo normal que se hace en una negociación legítima, éticamente justificable, bien. O sea, un acuerdo político para sacar adelante el presupuesto. El presidente esta vez dijo, no, si no me aprueban el que yo digo, entonces va por decreto. Entonces va por decreto. Ahorita él no va a decidir mover rubros porque no puede hacerlo. Tiene que ser el que él presentó. Con cosas tan graves como esta. Le quitaron a los deportistas de Colombia 900.000 millones. Es el 68% del presupuesto. El año entrante, el deporte colombiano va a colapsar. No va a haber plata para apoyar deportistas, no va a haber plata para intercolegiados, no va a haber plata para juegos escolares, no va a haber plata para infraestructura deportiva, no va a haber plata para control del dopaje, no va a haber plata para vigilancia y control. Una tragedia.